Buenas tardes con todos. A nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, zona norte del Ecuador, les damos la cordial bienvenida a una nueva conferencia. Hoy con el tema La ética en el ejercicio profesional, a cargo de Fausto Mejía Carrasco. Es ingeniero civil de la Universidad Central del Ecuador, especializado en diseño de estructuras nucleares, Junta de Energía Nuclear de España, Organismo Internacional de Energía Atómica, Madrid, España, especializado en ensayos no destructivos en obras civiles con técnicas nucleares, Organismo Internacional de Energía Atómica, Guatemala. Su experiencia le ha tenido como contratista ejecutor de obras en varias instituciones y empresas públicas, constructor de proyectos inmobiliarios, residenciales y edificios particulares, consultor del Banco Mundial, Midubi, fiscalización de obras en varias instituciones y empresas públicas, proyectos en Petroecuador EP, especialista de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. En lo académico, ha sido docente de la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, capacitador técnico de ADELCA. Ha sido conferencista, invitado a varios cursos, seminarios, talleres, reuniones, congresos, coloquios, debates relacionados con el ámbito profesional, ética en el ejercicio profesional, contratación pública, educación superior, lucha contra la corrupción nacionales e internacionales. Varias publicaciones no indexadas. Gremial, delegado del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, a comités de contrataciones de varias instituciones públicas y proyectos con financiamiento internacional. Presidente de la Comisión Jurídica y Defensa del Constructor, Cámara de Construcción de Quito. Director principal del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Coordinador de la Comisión Académica del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. En la lucha contra la corrupción, comisionado en la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, Quito Honesto, representante del Consejo de Cámaras de la Producción. Actualmente tiene libre ejercicio profesional en construcción de obras públicas, particular y consultoría. Les dejo con ustedes con el ingeniero Fausto Mejía. Adelante, ingeniero, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los asistentes a este evento. Agradezco al Colegio de Ingenieros Geólogos, Mineros, Petroleros y Ambientales, SIGMIPA, en la persona de su presidente, el ingeniero Ramiro Maruri, por la invitación a la presentación de la presente charla que se titula La ética en el ejercicio profesional. También agradezco al ingeniero geólogo Salomón Brito Villarroel, mi compañero de colegio, quien ha gestionado la presencia en este evento. Vamos a empezar con esta pequeña charla denominada La ética en el ejercicio profesional. La presente charla fue parte de un evento de capacitación, de un evento que tuvo lugar en el año 2019 y se ha ido replicando en varios colegios profesionales y organismos y gremios en donde ha sido de interés este tema de la ética en el ejercicio profesional. Como digo, fue parte del evento de capacitación piloto del uso y aplicación de un manual que se ejecutó por parte del Midubi, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, por sus siglas JICA. ¿Por qué aparece este tema de la ética en el ejercicio profesional en un evento como el que está presentándose su publicidad en pantalla, que se refería a construcciones sismo resistentes? Un enfoque especial en construcciones, obviamente, sismo resistentes. La ética en el ejercicio profesional. ¿Por qué solicitaron los ingenieros japoneses que coordinaron este evento de presentación del manual? Precisamente porque la ética está
ausente en algunos casos de ejecuciones de contratos, de obras, etcétera, etcétera. Entonces, si la parte técnica tuvo importancia en estos eventos, a pedido de ellos se introdujo este tema de la ética en el ejercicio profesional. Hablar de ética profesional en el ciclo de estas conferencias de sismo resistencia llamó la atención, como les puede también llamar la atención a todos los presentes en el evento de hoy. Pero si nosotros recordamos que las bases de convivencia de una estructura familiar, de una comunidad, de una sociedad, son la ética y la moral. Y si éstas no están cimentadas adecuadamente en todos sus miembros, la familia, la sociedad están en riesgo de colapsar, al igual que puede suceder en cualquier tipo de estructura. Los riesgos a los que está sometida una familia, una sociedad, una comunidad, son los antiéticos e inmorales. Así como también estamos propensos a riesgos naturales, como los sismos y otros desastres. Al igual de lo que sucede con la estructura de un proyecto de obra civil. Por esa razón estuvo incluido este tema en julio 24 y 25 del año 2019. Y esta pequeña charla se ha ido transmitiendo a los diferentes gremios y organizaciones que lo han solicitado precisamente por la importancia que esta tiene. Los contenidos que tiene esta charla son los siguientes. La ética y la moral, conceptos e interrelaciones. Hay diferentes clases de ética. La ética y el título profesional, otro tema. El marco legal del ejercicio profesional. La ética como opción de vida del profesional. Tenemos un mapa conceptual de la ética profesional que se ha desarrollado, en donde se ve que la ética tiene diferentes brazos, diferentes apoyos en los que la ética profesional tiene que desarrollarse. También vamos a hablar algo de códigos de ética profesional, establecidos o que se deben crear para cualquiera de los gremios y organizaciones, con objetivos y contenidos generales que son de orientación para generar este tipo de documentos. Se señalan principios y deberes básicos de la ética profesional. Señalamos algunos comportamientos antiprofesionales y poco éticos. Y finalmente, unas conclusiones. Terminada la charla, habrá un foro para conversar sobre esta temática de la ética en el ejercicio profesional. Vale la pena aclarar que esta charla, en la cual se abordan temas de la cotidianidad, pero de mucha importancia para el desarrollo de las personas y de la sociedad misma, que posiblemente han sido minimizados y hoy los pretendemos rescatar con todo lo que se diga en esta charla, en este conversatorio. No existen verdades absolutas y todo lo que digamos sobre la ética en el ejercicio profesional deberá considerarse como verdades relativas. Estas verdades relativas que serán mencionadas en el desarrollo de esta pequeña charla corresponden a enunciados de varios y también contemporáneos que se han pronunciado sobre este tema, que en la actualidad está vigente y debe ser considerado como base de nuestro ejercicio profesional. Si vamos a referirnos a la ética profesional, tenemos que partir de lo fundamental, saber qué es la ética. La palabra ética es un término que procede del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. Y existen muchas más acepciones
de diferentes autores que han definido también a la ética como la parte de la filosofía que trata de la valoración moral de los actos humanos. Es la filosofía que estudia las costumbres de los individuos de una sociedad. Estudia la moral y moralidad. Determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Estudia las relaciones con la moral y el cumplimiento. Es la filosofía que estudia el bien y el mal. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los individuos. Es una rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales. A esto hay que añadir muchas otras acepciones del concepto o definición de ética. En nuestros días, el concepto de ética hace referencia a la reflexión sobre el deber y a la justificación de por qué deben ser consideradas buenas o malas ciertas acciones. Por tanto, se considera un comportamiento ético a aquel que está conforme con las normas morales. Desde un punto de vista científico, la ética es la disciplina de la filosofía que reflexiona sobre cuáles son los principios teóricos que fundamentan los valores y las normas morales. La ética persigue la excelencia humana. Nos ayuda a ser mejores personas y nos ayuda también a tomar decisiones. La ética es una ciencia racional y no es experimental. Podemos poner ejemplos. La transparencia es un principio ético que se relaciona con la honestidad. Adjudicar un contrato a un oferente que no cumple con los pliegos no es un proceder transparente, sino parcializado. Entonces, desde ahí vienen ya las consecuencias de no ser éticos. Como ustedes pueden ver en pantalla, la ética está asociada con la moral, con la moralidad, con el bien, con el mal y también con las costumbres. Como hemos señalado, la interrelación que existe entre la ética y la moral, también tenemos que dar algunas ideas de lo que significa o lo que es la moral. La moral procede del latín moralis, derivada del término latino mos, moris, costumbre. Ustedes ya veían algunas palabras que también están incluidas en las diferentes acepciones de los conceptos de la ética. A la moral también se le dice que es un conjunto de normas de conducta y convivencia íntimamente ligadas a la ética. Es un conjunto de normas, valores y creencias existentes, aceptadas en una sociedad, que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. Se basa en la obediencia a las normas, las costumbres y preceptos o mandamientos culturales, jerárquicos o religiosos. También una definición que particularmente a mí me gusta. Es la ciencia que estudia las costumbres. Por ejemplo, en nuestro proceder diario debemos ser honestos para con nosotros y para con las demás personas. Hacer trampas es lo opuesto a un proceder honesto. Es por esto que debemos evitar este tipo de conductas para vivir moralmente.
Vivir de acuerdo con las reglas de la sociedad. Nuestra sociedad crea reglas para cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, nos señala cómo debemos comportarnos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros colegios, en nuestras universidades, en el trabajo, en la convivencia con otras personas, y seguir con reglas que nos señala la moral nos hace personas también morales. En el lenguaje coloquial es frecuente utilizar como sinónimos los conceptos de ética y de moral. Ética y moral son conceptos que están interrelacionados, aunque no poseen el mismo significado como se ha señalado. La ética, recalcando y resumiendo, es diferente de la moral, porque la moral se basa en la obediencia a las normas, las costumbres y preceptos o mandamientos cultos o religiosos, mientras que la ética busca fundamentar la manera de vivir. La moral. De un modo genérico, se puede decir que la moral está fundamentada en las concepciones y valoraciones establecidas dentro de una sociedad, mientras que la ética supone un estudio más amplio, basado en un análisis teórico, científico y racional. La ética y la moral están íntimamente relacionadas. La ética y la moral, a pesar de estar íntimamente relacionadas, no son la misma cosa. La moral es el conjunto de ideas de lo que es bueno y lo que es malo, y cómo uno debe comportarse según estas ideas que fueron formadas y llegaron a ser una tradición en una cierta sociedad, en un cierto periodo de tiempo. Las reglas morales pueden ser muy diferentes en países también diferentes o incluso en el mismo país en épocas diferentes. Aquí un pequeño ejemplo. Hace algunos años la marihuana no era aceptada en nuestra sociedad y ahora se está permitiendo su uso médico y también en dosis muy pequeñas, inclusive es permitida para los usuarios. Entonces, para una época fue malo, para esta época ya no lo es. ¿Sí? Entonces, la moral es un fenómeno subjetivo, pues la mayoría de sus reglas no son el resultado de la necesidad objetiva y la racionalidad. Las reglas morales son acerca de cómo vestirse, como ejemplo, dónde y hasta cuánto uno puede desnudar su cuerpo, qué giros de lenguaje son decentes y los que no lo son, de qué uno debe sentirse avergonzado, lo que es costumbre hacer y lo que no lo es, etc. Hay muchos ejemplos, ¿no? Los principios éticos son objetivos, ojo, los principios éticos son objetivos a diferente de lo que decíamos de la moral. Son el resultado de la necesidad real, de la racionalidad y están basados en el entendimiento de la persona hacia la perfección. ¿Alguien decía algo, por favor? ¿No había alguna pregunta? No. Adelante, ingeniero. Ya, muchas gracias. Fíjense en que la ética pasa a ser prácticamente una ciencia de estudio. Existen clases de ética. Una ética que se denomina descriptiva. La ética descriptiva pone de relieve lo que la mayoría de la gente cree que es correcto o incorrecto. Por ejemplo, la mayor parte de las personas piensan que el racismo, por ejemplo, está mal.
Otro ejemplo, algunas culturas o en algunas culturas no hay huella asociada a la homosexualidad. Es de diferente manera en una sociedad y es tratada igual en otra. Ética normativa. La ética normativa pone el acento en describir lo que las personas deberían considerar bueno o malo. Por ejemplo, se me ocurre, si nosotros vemos que una persona adulta mayor está cruzando la calle y al cruzar la calle, esta persona adulta mayor se tropieza, se cae y nosotros estamos viendo que sucede eso. Podemos inclusive hasta burlarnos de lo que ha pasado. Pero la otra opción es ayudarla. ¿Sí? Entonces, lo ético es ayudarle a ponerse de pie si se ha caído, etc. Entonces, ustedes pueden ver la diferencia de actuación de las personas. Y esa es un caso de ética normativa. Es una norma. Portarse bien, ayudar, etc. Ética aplicada. La ética aplicada es, en palabras de algunos autores, el examen filosófico desde un punto de vista moral, de cuestiones concretas en la vida privada y pública que son materia de juicio moral. Por ejemplo, nosotros condenamos en el caso de la comunicación, tenemos una ley de comunicación y en algún momento nosotros podemos haber mencionado que tal periodista haya recibido una cierta paga para publicar una noticia tendenciosa en contra de una determinada persona, organización o contra una institución o empresa. Entonces, aquí hay que aplicar este tema de juicio moral que está simplificado en este concepto de la ética aplicada. La ética profesional es otra clase de ética, que es a la que se refiere la presente charla. Y la ética profesional puede definirse como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos profesionales de cada profesión. La ética profesional está relacionada con una materia que se denomina deontología, cuyo concepto y aplicación lo vamos a ver posteriormente en el desarrollo de esta charla. Al decir profesional, no solo se refiere a que la ética es solo para quienes tienen un título o son profesionales, sino que esta en especial va destinada a las personas que ejercen una profesión u oficio en particular. La ética profesional tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u oficio. La ética profesional parte del postulado de que todo valor está íntimamente relacionado con la idea de un bien. Nos preparamos para hacer el bien y para hacer bien las cosas para las cuales nos preparamos en el campo profesional. La ética profesional se sustenta o toma base fundamentalmente en la naturaleza racional del hombre. Esta naturaleza es espiritual y libre. Por consiguiente, tiene una voluntad que apetece al bien moral. Haga el bien y evite el mal como regla general. Un profesional es responsable y ético ante la ley, ante los derechos humanos, ante el medio ambiente, ante la comunidad, ante la organización para la cual pues presta sus servicios y ante su misma profesión.
Aquí yo he puesto otra clase de ética particularizada a un tema profesional como es el caso de las construcciones o empresas. Y como tal, ustedes también pueden encontrar, y si no lo hay, generar conceptos de ética o clases o definiciones de éticas. Por ejemplo, la ética en la contratación pública, la ética en la industria minera, la ética en la industria petrolera, la ética en la gestión ambiental, etc. Y aquí he puesto un ejemplo de lo que podría ser la ética en el caso de construcciones inmobiliarias o empresas inmobiliarias. Ya bajaste. La ética en el sector inmobiliario es el conjunto de principios, valores y normas de actuación por el que se deben regir los agentes inmobiliarios, sean promotores o los corredores de bienes raíces, el desarrollo de sus funciones profesionales. En el sector inmobiliario, uno de los valores más importantes es la credibilidad, que es un valor que se gana trabajando éticamente. La falta de honestidad para forzar una venta de un inmueble, cualquiera que éste sea, ocultando detalles que se sabe que perjudicarán al cliente en el futuro, es un ejemplo de falta de ética en este ámbito. Y me he referido a este tema de la ética inmobiliaria conociendo algunos casos y haber ejercido también este negocio inmobiliario, en donde, como ustedes pueden ver ahora, tenemos por la pandemia obviamente se ha paralizado un poco el desarrollo de las edificaciones a todo nivel, medio, bajo y alto, en cuanto se refiere a proyectos inmobiliarios. Justamente, ustedes saben que los precios en algunos casos, en algunas zonas, son especulativos. Se aduce que es por el valor que tiene el terreno, pero puede ser una causa, pero eso no es tampoco suficiente para que se diga que por eso los precios pueden subir a lo que ahora se cotiza en el mercado. Por eso aquí me he permitido yo hablar de ética inmobiliaria, porque yo recuerdo en el año 2014, en donde hubo muchas personas que se jubilaron en las universidades por el tema de que se perdía la jubilación patronal, que ya a partir del 2015 ya no había, etcétera. Y muchos jubilados, ¿qué hacían? Invertían en proyectos inmobiliarios, comprándose un departamento, una oficina, una casa, para sacar de cierto rédito, recibir sus arriendos luego de que le hayan adquirido. Entonces ahí se subieron los precios y eso no era ético y eso se ha mantenido hasta hoy en diferentes sectores de la ciudad. Por eso me he permitido yo poner esta clase de ética para el tema inmobiliario, porque se abusa del cliente que no conoce de los precios, no conoce de los rubros de la construcción, le venden por los ojos y obviamente le acosan a su bolsillo. Trabajar de forma ética es pensar en el bien común y buscar la satisfacción de todas las partes. Esto es, y de promotor. Cuando una empresa se lleva a cabo con ética, la probabilidad de la lealtad del cliente es mucho mayor. Claro, si uno hace un buen negocio a un precio justo, obviamente hasta recomienda o regresa a adquirir otro bien inmobiliario. El mundo inmobiliario trabaja con bienes intangibles, como es la ética, el sentido común, la creatividad, la profesionalidad y el conocimiento del producto. Por lo tanto, un promotor, un corredor de bienes raíces, un agente inmobiliario profesional y ético actúa con justicia y sabiendo que el núcleo de su profesión
No es tratar solamente con el objeto, con bienes raíces, sino tratar con personas, tratar con humanos. Y así como hemos dado este ejemplo de una clase de ética particular, ustedes pueden hacerlo para la minería, para la industria petrolera, para la gestión ambiental, como he señalado, entre otros ejemplos. El título profesional, que es otro de los contenidos que tenemos en esta pequeña charla. Una vez que hemos completado los estudios, según disposiciones legales, las universidades, escuelas politécnicas, nacionales, particulares, cofinanciadas, etcétera, nos confieren un título universitario, y luego, en mérito de la aprobación de un examen de grado, nos confieren un título de conformidad con las prescripciones de la ley. Documento que una vez obtenido, no me van a dejar como mentiroso, permanece colgado en una pared, guardado en algún archivo, olvidado, y no lo hemos vuelto a ver. Peor, a revisar su contenido. Si lo volvemos a revisar y leerlo, nos daremos cuenta del marco legal que en su tenor se menciona. El título profesional y la ética. Recibimos el título. He puesto el caso de algún título de un ingeniero civil. Y lo que vamos a presentar a la derecha es el texto de lo que contiene este título. Y por favor, pongan mucha atención. La República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Universidad Central del Ecuador y la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas confiere el título de ingeniero civil al señor tal y tal. ¿Sí? Y está resaltado por autoridad de la ley. Por cuanto ha cumplido con todos los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios. En virtud de lo expresado, el titular es acreedor de los derechos que le corresponden, de conformidad con la Constitución y demás leyes de la República. Y vienen las firmas. ¿Sí? Entonces, lo que contiene el título que hemos adquirido, fíjense en ustedes, son compromisos que se sellan a través del respectivo juramento. Hemos jurado ante la Constitución, ante la ley, todo lo que constituye haber adquirido un título profesional. Al elegir nuestra profesión, además de contar con los conocimientos necesarios en el respectivo campo y el título correspondiente, el profesional debe contar con los valores éticos, morales y humanos para que en el desarrollo de su profesión trate de buscar y garantizar siempre el bien común. Sobre estos valores éticos, morales y humanos, también nos ocuparemos en la charla. Para los profesionales extranjeros y profesionales ecuatorianos que obtuvieron su título en universidades también del extranjero, deben revalidar y certificar sus títulos luego de registrarlo en la CNCIT. No hacerlo y ejercer la profesión en el país sin registrar, sin haberlo revalidado, esto no es ético. En el ejercicio profesional tenemos un marco legal. Un marco legal que obviamente, como se señalaba en el título que leíamos, tenemos nombrada la Constitución de la República. Existe un Código orgánico integral penal,
leyes del ejercicio profesional para cada carrera, para cada profesión. En cada profesión existen códigos de ética, del cual también vamos a referirnos en esta pequeña charla. Existen normas y códigos técnicos para todas las profesiones. Existen organismos de control, como la Contraloría, la Superintendencia de Compañías, la de Banco, etc. Existen diferentes leyes que aquí he nombrado algunas, etcétera, etcétera, que nos marcan justamente obligaciones cuando nosotros estamos cumpliendo nuestro ejercicio profesional. Todas las que hemos nombrado y otras más que se siguen acumulando. Tenemos inclusive en la Asamblea hoy por hoy que se está tratando de aprobar la ley de extinción de dominio. Tenemos organismos también de control de la corrupción, como la Comisión Nacional Anticorrupción, la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, Quitonesto, la Secretaría Anticorrupción, que ya creo que desapareció, etcétera. A este marco legal, obviamente, podemos nosotros condensarlo y decir que por leyes, por códigos, por normas, etcétera, no nos faltan. O sea, por leyes no nos podemos quejar. Y si tenemos muchas leyes, muchas normas, etcétera, que no cumplimos, llegamos a no ser éticos. Entonces, no es solamente cuestión de leyes, de códigos, de normas, de organismos, etcétera, etcétera, sino de nosotros, de las personas, dentro de lo que es la ética en el ejercicio profesional. Si logramos cumplir con todo el marco legal que está relacionado con el ejercicio profesional, la ética sería la marca de todas nuestras actividades, que las desarrollamos en los diferentes campos de nuestro ejercicio profesional y consecuentemente no tendríamos cuestionamientos ni observaciones sobre las mismas. La profesión es una capacidad cualificada requerida por el bien común, con peculiares posibilidades económicas, sociales, como es obvio. Uno obtiene un título profesional bien ganado, ese título, y tiene que dignificar a ese título. Y al ejercer la profesión tenemos que obviamente tener una remuneración. Y esa remuneración tiene que ser lo más justa posible, tanto para el que da como para el que recibe el servicio profesional. El profesional no tiene el carácter de tal por el simple hecho de recibir el título que lo certifica o le da la cualidad de profesional. Nadie es profesional por el título en sí. El título lo único que expresa es su calidad de ser ya un profesional, mas no que tiene todas las cualidades éticas para hacerlo. El título profesional, más allá de ser un alguien, es la manifestación intrínseca de lo que internamente se lleva, no por la naturaleza de la persona, sino por sus cualidades éticas, como la idoneidad o aptitud que le da un nuevo perfil a su personalidad. Todo esto es la reflexión que tenemos que hacernos nosotros al ubicarnos frente a nuestro título profesional adquirido como tal, con esfuerzo, con dedicación, pero no lo hemos tomado en cuenta el mensaje que tiene dentro de él. El ser profesionales dignos representa la excelencia, decoro que tiene la persona y el respeto consigo mismo. Ahora bien, nosotros como profesionales debemos acatar la ética como opción de vida por el solo hecho de tener fe pública. Todo profesional en sus actividades se somete a la fe pública y ahí es calificado como tal, como responsable
como bueno, como malo, como capaz, como incapaz, etc. Nuestras decisiones están respaldadas por las demás personas que creen fielmente en nosotros y en nuestra palabra. La ética y la moral se pueden entender y aplicarlas, replicando o recordando enseñanzas sencillas, pero importantes. Enseñanzas que inclusive hemos recibido en una educación inicial. Por ejemplo, la teoría de los opuestos. Y hoy también la filosofía del yin y el yang. Entonces, aquí presento lo que podría ser el resumen de lo que nos dice la ética en todas las presentaciones anteriores. Una vía ética que es la adecuada, que es la positiva, y una vía no ética. En la vía ética, lo bueno; en la vida no ética, lo malo, los opuestos. Lo positivo, lo negativo. Lo blanco, lo negro. La honestidad, la deshonestidad. Fíjense, con solo aplicar enseñanzas simples, como es esta teoría de los opuestos, nosotros sabemos, como es obvio, por qué lado caminamos o por el lado no ético. La ley de los opuestos y, como he especificado, la teoría o filosofía del yin y el yang. Entonces, apoyados con los conceptos básicos de ética y moral, la teoría de los opuestos y esta filosofía del yin y yang, no necesitaríamos de un marco legal alguno para reprobar o aprobar nuestros actos. Pero somos humanos y podemos equivocarnos. Y ahí está justamente la causa de todo lo que nosotros consideramos no ético. Está en nosotros la condición de mejorar nuestra actividad, nuestra actitud profesional. ¿Cuáles son los límites de esta actitud? ¿Hasta dónde una acción es buena o mala? Estos límites los establecen las leyes generadas por los miembros de una sociedad, pero de común acuerdo, para saber hasta dónde vienen nuestros derechos y hasta dónde o en dónde inician los derechos de los demás. La ética profesional es tan importante que inclusive podemos desarrollar un mapa conceptual, que es lo que a continuación vamos a presentar. La ética profesional obviamente tiene, ya lo vimos, la ética profesional está relacionada con la ética en general, cuyos conceptos o acepciones del mismo lo hemos dado. La ética profesional nos señala justamente responsabilidades en este ejercicio profesional. La ética profesional sirve para algo y tenemos que definir. La ética profesional tiene elementos que son la autonomía, la responsabilidad como tal, la conciencia del profesional, que tiene aplicaciones, que nos dan principios y que nos dan también valores. Otro de los elementos es la competencia profesional. Y esta competencia desarrolla autoridad profesional, valor social de la profesión y del profesional. La ética profesional tiene ramas y son dos. La una, que se le conoce como axiología moral, que se encarga de los valores morales. La otra rama es la deontología, que nombramos también hace algunos minutos en la misma presentación. Y esta deontología es
que nos permite saber cuáles son nuestros deberes, las normas morales que tenemos que aplicar y obviamente una conducta. Entonces, aquí tenemos un mapa conceptual de la ética profesional que a continuación se va a desarrollar en términos de lo que ya sería particularmente con cada uno de estos elementos que están constando en este mapa conceptual. Entonces, partimos de la primera parte que sería la ética profesional asociada con su concepto, como es obvio, ¿no? La ética profesional, hemos dicho, es la disciplina que regula las actividades profesionales mediante principios, normas y reglas de cumplimiento obligatorio. Hemos visto también que, como es obvio, la ética profesional es una clase de ética, y la ética estudia las relaciones con la moral y el cumplimiento, el bien y el mal, etc. La ética profesional también nos señala responsabilidad del profesional. Tiene la responsabilidad de desarrollar de la manera más ética posible su trabajo. El profesional debe contribuir al bien común. Debe evitar anteponer los beneficios individuales sobre el bien común. No debe generar daños a terceros ni buscar el propio beneficio, sino hasta un límite lógico. La ética profesional sirve para regir la conducta del profesional, para tener conciencia de nuestros actos y para ejercer con responsabilidad nuestra profesión. La ética profesional tiene elementos, como hemos señalado en términos generales. La autonomía, ahora sí ya definida como la capacidad personal de tomar decisiones. Obvio, la ética profesional bien utilizada nos da esta capacidad autonómica para tener decisiones que sean obviamente las correctas. El otro elemento es la responsabilidad. Es la obligación de responder por nuestros propios actos. La conciencia, otro elemento, es la capacidad de juzgarnos, motivarnos, impulsarnos, sancionarnos y responsabilizarnos a nosotros mismos. La conciencia también se aplica en la conciencia los principios y valores dentro de la ética. La competencia profesional elementos. Es la habilidad o capacidad para resolver problemas propios del trabajo. Y esta competencia profesional se desarrolla a través de una autoridad profesional y un valor social. Una capacidad profesional acompañada de un valor social. La ética profesional tiene dos ramas, como hemos indicado. La deontología, que ahora sí lo vamos a definir, que es parte de lo que es el concepto de la ética profesional. Trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. Deberes y principios que afectan a una profesión en particular. Se encarga de los deberes, normas morales y conducta. Deberes, normas morales y conducta. La otra rama de la ética, la axiología moral, que estudia la naturaleza y las funciones de los valores. ¿Sí? Por un lado, en la deontología tenemos deberes, normas, morales y conducta. Y con la axiología tenemos los valores. Valores. Y se encarga esta axiología moral de estudiar los valores morales y valores humanos aplicadas a la ética profesional. Y seguimos con el desarrollo del mapa conceptual. Hemos dicho que la deontología trata de los deberes y principios que afectan a una profesión, que se encarga de los deberes, normas morales y conductas. ¿Y cuáles son estos deberes, normas morales y conductas? Los deberes, obligaciones morales, exigencias, imposiciones indeclinables.
Las normas morales, reglas de conducta derivadas de nuestra concepción del bien y del mal. Establecen lo que en una sociedad considera justo o injusto, correcto o incorrecto. Conducta. Comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, bueno o malo, encaminado a un propósito predeterminado. Todo esto hace la deontología o trata la deontología, que es parte de la ética profesional. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la ética profesional, como una clase de la ética en general, tiene muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que guiarnos y saber, por lo menos en una forma muy general, como una orientación, como es el caso de esta charla. La axiología moral, la otra rama de la ética profesional, estudia la naturaleza y las funciones de los valores. Se encarga de los valores morales y valores humanos. ¿Cuáles son los valores morales? Son guías de consulta humana, de conducta humana, normas que regulan el comportamiento de manera vital, dándole así un carácter moral determinado, es decir, hacer costumbre. Valores morales: la honestidad, la justicia, la equidad, la responsabilidad, la discreción, la honestidad, entre otros. Valores humanos: establecen y regulan las acciones humanas y su finalidad es que el ser humano se destaque por generar el bienestar general e individual. Los tres principios en los que radica la mejora continua de los valores humanos son la congruencia, ser congruentes, pertinentes y tener pertinencia. Conceptos muy conocidos por todos nosotros. La ética profesional finalmente se resume en un pequeño cuadro en donde se analiza un mapa conceptual también, que la ética profesional nos lleva a tener beneficios de la profesión si se la desarrolla adecuadamente. Esto a través de tener un amor a la profesión y también algo que está de moda, que es la responsabilidad social. Todos esos son beneficios que nos da la profesión a través de utilizar la ética y aplicar correctamente la ética profesional. Y eso nos da a nosotros la posibilidad de decir que estamos cumpliendo adecuadamente con nuestro precepto de ser buenos profesionales y cumplir con lo que dice nuestro título. La ética profesional también tiene valores, dentro de los que están los morales, como hemos dicho, los económicos, porque si bien es cierto tenemos una profesión, tenemos que utilizarla adecuadamente y tener un resultado económico, que nos da un valor económico. Nos da social. La ética profesional está también relacionada con una vocación que tuvimos al adquirir un título y desarrollar luego nuestra profesión. Una vocación que nos permitió elegir adecuadamente nuestra profesión. Una profesión con una vocación que le hemos hecho, no lo hemos elegido de forma libre, para no estar presionados, porque cuántas personas no han elegido libremente su profesión y luego ni siquiera lo ejercen. Tienen el título, pero no ejercen porque no les gusta, ¿sí? Porque no han sido aptos o porque no han tenido la actitud. Actitud hacia la profesión, lo que es destacado en último término. La ética profesional, obviamente, tenemos en términos profesionales de conocimiento. Y esto nos da un liderazgo en determinado momento, nos da nombre, nos da fama, como decimos nosotros, o nos da prestigio.
y también nos ubica como una gran capacidad intelectual que se sustenta en lo que hacemos y que lo hacemos bien, siempre y cuando lo hagamos bien y correctamente y adecuadamente en términos éticos. Vamos a pasar a otro de los contenidos de los que hemos hablado, que toda profesión debe tener un código de ética. Todos los colegios o gremios profesionales, la mayoría, entiendo, tienen sus respectivos códigos de ética, que igual que nuestros títulos están guardados en las bibliotecas o archivos de los diferentes gremios o colegios profesionales. Estos códigos de ética se deben elaborar teniendo también ciertas nociones, ciertos preceptos, ciertos lineamientos que están obviamente relacionados con la ética en general. Y aquí presentamos algunos ítems que deben considerarse cuando queremos elaborar un código de ética profesional. ¿Qué es el código de ética? Es un conjunto de principios y normas fundamentales para cada profesión. Está formado por modelos de conducta. Y dentro de estos modelos de conducta, las virtudes, como son la honestidad, la integridad, la veracidad, nos llevan al perfeccionamiento de la persona, del profesional, para ser calificado como último término, como excelso, íntegro y virtuoso. El Código de Ética Profesional expresa expectativas de la sociedad y de los profesionales en la discriminación de responsabilidades profesionales. Responden a las exigencias de la situación, responden a las exigencias de la sociedad. Un código de ética profesional también debe contener dentro de su condición, como hemos señalado, las virtudes. Señalan que es ilegal y nos dicen que obviamente la virtud es actuar en cualquier forma que tienda a menoscabar el honor. O sea, si es que actuamos en este término, no estamos siendo conscientes de que estamos siendo virtuosos. La responsabilidad y aquellas virtudes de honestidad, integridad y veracidad que deben servir de base a un ejercicio cabal de la profesión. Ilegalidad. Violar o permitir que se violen las leyes, ordenanzas y reglamentaciones relacionadas con el cabal ejercicio profesional. Todo esto debe ser evitado dentro de lo que serán las normas que están dadas en el Código de Ética de cualquiera de las profesiones. También el Código de Ética debe procurar que no se descuide el conocimiento, que el profesional tiene que ir mejorando a través de capacitaciones continuas que le dan los gremios, sí, en irse en conocimientos. Descuidar esto es atentar al código de ética de un determinado gremio. Entonces, estos códigos de ética deben propender a ser que el profesional sea virtuoso, que se haga su ejercicio dentro de la legalidad y que obviamente no descuide el conocimiento y su actualización ya cuando está ejerciendo la profesión. Estos códigos de ética también, dentro de sus articulados, exigen que el profesional tenga seriedad, que no se ofrezca para el desempeño de especialidades y funciones para las cuales no tenga capacidad, preparación y experiencias razonables, como ha sucedido en muchas de las actuaciones de profesionales en instituciones públicas o privadas. Debemos conseguir que los códigos de ética persigan que el profesional sea serio, que se evite dispensar por amistad, conveniencia o coacción el cumplimiento de disposiciones obligatorias cuando la misión de su cargo sea de hacerlas respetar y cumplir, ¿sí?
remuneraciones. El código de ética debe señalar también en el campo de las remuneraciones que ofrecer, solicitar o prestar servicios profesionales por remuneraciones inferiores a las establecidas como mínimas en los aranceles profesionales. Esto es importante. Tenemos una misma clase de trabajo, un mismo rubro, pero un profesional cobra más, otro profesional cobra menos. Entonces el código de ética a través de una tabla de aranceles debe regular. Y el que no cumpla dentro de esos parámetros de los aranceles está actuando en forma antiética. ¿Sí? No sujetarse al código de ética o a los aranceles profesionales es ser antiético. Y eso es lo que debe constar en el código de ética profesional. También, en cuanto se refiere a elaborar proyectos o preparar informes con negligencia o ligerezas manifiestas o con criterio indebidamente optimista y cobrar por eso una remuneración sabiendo que su trabajo no es el correcto. La firma. Firmar inconsultamente planos elaborados por otros profesionales y hacerse responsable de proyectos o trabajos que no están bajo su inmediata dirección o supervisión. Eso también penaliza debe penalizar un código de ética profesional. ¿Sí? Obras. Encargarse de obras sin que se hayan efectuado todos los estudios técnicos indispensables para su correcta ejecución, o cuando para la realización de las mismas se hayan señalado plazos incompatibles con la buena práctica profesional. El código de ética también reprueba todas estas condiciones en donde se tergiversan el proceso adecuado de un proyecto cualquiera que este sea. Y obviamente está relacionado esto con la responsabilidad de una firma profesional. En el caso de concursos, licitaciones, contratación pública, en donde se dan que deliberadamente se invita a licitaciones de estudios o proyectos de obra con direccionamiento. Eso también cuestiona un código de ética y tiene que también castigarse. Ofrecer, dar o recibir comisiones o remuneraciones indebidas o usa de ellas para la obtención u otorgamiento de trabajos profesionales o para crear situaciones de privilegio en su actuación. También el código de ética tiene que observar este tipo de acciones que nosotros sabemos que se dan en nuestro ejercicio profesional de cualquiera de las profesiones. Y eso también se debe tomar en cuenta para castigar a través de un código de ética profesional. Bueno, a continuación he señalado algunos principios y valores fundamentales de la ética profesional y sus opuestos, principios que están señalados tanto para la ética como para la moral y sus correspondientes opuestos. La integridad, la corrupción, todo lo que está en color negro que va a aparecer aquí, tiene relación con lo que sería la parte de la ética, y lo que está en color rojo, lo antiético, ¿sí? Entonces, los valores están en color, los principios estarán en color negro, así como en la próxima lámina, los valores también en color negro. Legalidad y legalidad, respeto, desobediencia, objetividad, subjetividad, solidaridad, egoísmo, profesionalidad, ineficacia, independencia, sujeción, competencia, ineptitud, responsabilidad, incumplimiento, confidencialidad, infidencia, transparencia, opacidad, conducta ética, conducta antiética.
Los principios deben llevarnos a un compromiso social con el ejercicio de nuestra profesión. Trabajo en equipo, la difusión de lo que es bueno, ¿sí? Y obviamente los principios fundamentales también están en observar las disposiciones y normativas. Deberes fundamentales de la ética profesional y sus opuestos. Los deberes en color negro, los opuestos en color amarillo, en color rojo. Honestidad, honradez, imparcialidad, probidad, discreción, equidad, prestigio, cortesía, investigación, puntualidad, transparencia, conducta ética, conducta antiética. Los deberes fundamentales de la ética profesional también tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Es un deber cuidar el medio ambiente, cualquiera que sea la profesión, especialmente las técnicas. Es necesario el estudio, la continuidad en nuestra preparación profesional y también, por qué no decirlo, el cuidado de las costumbres culturales y el fomento de las mismas. El otro contenido era el comportamiento antiprofesional y poco ético. Ya vamos terminando. Actuar en cualquier forma que tienda a menoscabar el honor, la responsabilidad y aquellas virtudes de honestidad, integridad que deben servir a un ejercicio cabal de la profesión. Es un comportamiento antiprofesional y poco ético. También violar o permitir que se violen las leyes, normas, ordenanzas y reglamentaciones relacionadas con el ejercicio profesional. ¿Cuántos ejemplos no tenemos de esto? Descuidar el mantenimiento y mejora de sus conocimientos técnicos. No prepararse a pesar de tener el título adquirido y los conocimientos también. Nosotros debemos seguir actualizándonos. Ya nos coge la nueva tecnología, ¿sí? Ahora se habla de la tecnología BIM, que está en moda y los nuevos profesionales saben de ello, ¿sí? Y nosotros no tenemos que quedarnos atrás. Descuidar el mantenimiento y mejora de sus conocimientos técnicos, desmereciendo así la confianza que al ejercicio profesional le concede la sociedad. También es comportamiento poco ético, no prepararse. En resumen, la ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los individuos. La moral se basa en la obediencia a las normas, las costumbres y preceptos o mandamientos culturales, jerárquicos o religiosos. Eso es lo que se ha fundamentado para desarrollar todo lo que tiene que ver con la ética en el ejercicio profesional o la ética profesional. Si la ética y la moral se refieren al comportamiento moral y las costumbres de los individuos, nos preguntamos, ¿cuáles son los límites de ese comportamiento y de esas costumbres en los individuos? ¿Cuáles son los límites de ese comportamiento y de esas costumbres en los individuos? En la actualidad se habla tanto y a cada momento de la corrupción como un proceder antiético. Así lo consideramos, como es obvio. Pero que al hablar siempre de la corrupción, repetida y reiteradamente como noticia de todos los días, corremos el riesgo de que este proceder antiético se transforme en una más de nuestras costumbres. Se transforme en una más de nuestras costumbres. Permitir que la corrupción
repetida reiteradamente como noticia de todos los días, corremos el riesgo de que este proceder antiético, recalcamos, se transforme en una más de nuestras costumbres. Y como tal, pase a ser parte de nuestro diario vivir, de nuestro convivir. Es decir, que inclusive en determinado momento, por ser parte de nuestras costumbres, ya no sea penalizado. A ese riesgo estamos abocados. Si no realizamos una aplicación correcta de nuestro ejercicio profesional, al menos intentarlo. Ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética, y ningún país puede salir de la crisis si las conductas antiéticas de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. Y me voy a permitir repetir, ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros, en donde estamos incluidos los profesionales a los cuales nos estamos dirigiendo con estas normas éticas de ejercicio profesional, si no mantenemos una actitud ética, y ningún país puede salir de la crisis si las conductas antiéticas de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. Estamos poniendo los puntos sobre las IES. Finalmente, Fernando Savater. ¿Quién no conoce, quién no ha leído a Fernando Savater? Él dice, después de tantos años estudiando la ética, nosotros por lo menos estamos revisándola. Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en 3 virtudes: coraje, generosidad y prudencia. Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Coraje, generosidad, prudencia. Para vivir, para convivir y para sobrevivir. Fernando Savater. Y ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Gracias por su atención. Muchas gracias, espero no haber descansado. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Muchas gracias, ingeniero. Les invitamos a que abran sus micrófonos y, por favor, si tienen algún comentario o pregunta para el ingeniero Fausto Mejía. Adelante, ingeniero Vladimir Játiva. Perdón. Buenas tardes, ingeniero Mejía, felicitando por su charla tan, con tanto condumio, con tanta enseñanza, con tanta filosofía de buena vida, de buen vivir. Gracias, David. Yo tuve la suerte de estudiar en el posgrado en la Universidad de Bruselas. Yeah. Y en el pensum de estudios de la Facultad de Ciencias Aplicadas, como así se llama, había la materia obligatoria de aprobación que se denominaba ética en los negocios profesionales. Era una materia que se analiza todo lo que hace un momento vimos, y se analizaba pues el sistema de relacionamiento interprofesional y de respeto a las leyes, reglamentos y fundamentalmente al buen accionar técnico del nuevo graduado. Era una materia de obligación para aprobar. Eso nos está faltando desde hace muchos años.
Yo recuerdo en las clases en el Colegio Mejía, sí nos daban moral y ética y nos daban ideas aproximadas, muy positivas de todo esto. Pero luego se consideró que era caduco, viejo, que no sirve. Y estamos viendo que muchísimas personas de nuestro país, inclusive dentro de profesionales, no pueden definir lo que es la ética, lo que es la moral, lo que es el honor. Entonces, es una cuestión de los tiempos que nos está venciendo o que trata de hacernos mucho daño a las personas que de una u otra manera tratamos de seguir adelante en un caminar recto por la vida. Se podría entonces incluir a esta falta de ética en los negocios o en las faltas de ética profesionales como uno de los desastres por causas humanas en obras, en estudios, en los diferentes aspectos que tienen los procesos. Por ejemplo, yo calificaría como antiético el que sean personas no calificadas preparar términos de referencia con los cuales luego se llama concursos o donde no siquiera conocen el presupuesto y llaman a un eventual concurso para ellos conocer cuánto aproximadamente costaría ese presupuesto referencial. Eso es antiético. Y cuando se les ha dicho, bueno, uno puede caer en desgracia frente a esas personas. Muchas gracias y le felicito nuevamente. Gracias. Gracias, ingeniero Játiva. Quiero comentar algo. Yo conozco que en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central, de la cual yo me retiré por jubilación hace más o menos 6 años y medio, ya se está dando clases de ética. Qué bueno. Dirigida precisamente al desarrollo profesional. Y eso ya es un buen camino. No sé si es que se continuará en estos años, ya últimos años, con la misma intención de generar, por lo menos dejar cimentada esta situación que complementa el ejercicio profesional. Magnífico. Adelante si tienen algún comentario o pregunta, por favor. Adelante, ingeniero Barreno. Está sin audio. Gracias. Empiezo felicitándole, Fausto, Gracias. por la exposición muy completa, muy clara, respecto de un tema que es peliagudo y casi la idea final que usted propone, que quien le pone el cascabel al gato, es el desafío de cómo le ponemos el cascabel a nuestras actuaciones, a nuestro círculo familiar, a nuestra sociedad local donde vivimos y a la sociedad nacional. Es decir, porque como ha dicho el ingeniero Játiva, el tema de los comportamientos humanos es un tema enormemente profundo. Yo diría, un poco en la línea de Fernando Savater, que el tema de lo moral y lo ético finalmente tiene que ver con lo social. No solo somos individuos en relación con otros individuos. Y la relación más humana, más profundamente humana, es la relación social, que se expresa en lo que conocemos como convivencia. ¿Cómo convivimos en esa sociedad? ¿Cómo convivimos siendo profesionales en nuestro colectivo de profesionales? ¿Cómo convivimos en el desempeño profesional? Creo que en el fondo lo que se trata es de preguntarnos de esos cómo. Y como se ha dicho ya por parte del ingeniero Játiva, eso se aprende. Eso no le llega a uno. Eso no les llega acompañado ni de la lluvia ni del sol. Eso hay que aprender. Hay que aprender en los colegios, en las escuelas. Y si no se ha aprendido en las escuelas, en los colegios, hay que aprender en los colectivos también. Entonces ahí hay un desafío. ¿Cómo seguimos aprendiendo después de que nos educamos formalmente? A lo largo de la vida, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo nos posicionamos de un comportamiento ético que asuma todos esos
estos valores morales que se ha señalado acá en el mapa conceptual. Entonces, yo quisiera recalcar la necesidad de seguir aprendiendo nuevos comportamientos, nuevas actitudes, de ir ensayando, de ir modelando en los gremios profesionales para que ese modelamiento, para que ese posicionamiento, esa manera, esa práctica profesional sea obvia, sea visible y sea emblemática para otros profesionales. Y lo segundo, hay cosas que no pueden ser discrecionales. El ser humano necesita también en cierto momento el tener cierta claridad de lo que no debe hacer. Por eso a mí me parece importante en un código de ética también plantear de manera clara lo que no debe hacerse. No solamente lo que está, digamos, de alguna forma permitido, sino lo que está prohibido. Y porque está prohibido, está penado, porque eso atenta al otro, atenta a las otras personas, a los intereses y derechos de las otras personas. Eso es importante. Y tercero, y con esto cierro, yo diría que la constancia, la permanente noticia de la corrupción no tanto es el problema. El problema mayor es la impunidad y que la sociedad se acostumbre a escuchar y no reaccione. En el momento en que no nos acostumbremos a ser corruptos, denunciemos la corrupción y de una u otra forma hagamos escaladamente una ola social frente a estos episodios que deshonran al país, a la sociedad. Yo diría que entonces la corrupción no será parte del paisaje, porque lo evitaremos, trataremos de arreciarlo. Eso es todo, Fausto, nuevamente agradeciéndole por la invitación, pues estamos para compartir. Gracias. Gracias, Gonzalo. Así es, hay muchas cosas que no necesariamente ahí tendríamos que pensarlo un poco más. Por la falta de los conocimientos y la práctica del comportamiento ético, es lo que se está exigiendo que sea parte de un pensum en una carrera universitaria. Yo pienso que estamos olvidando también que nuestras raíces están en la familia, en nuestra sociedad. Entonces, desde ahí tenemos que fundamentar y luego consolidar ya en la preparación académica de primero, segundo, tercero, etcétera, niveles. Pero la base fundamental, tal cual yo había rememorado inicialmente, la base está en la familia, donde nos desarrollamos en la comunidad, etcétera, donde tenemos que ir cimentando, como yo decía, las bases, los cimientos de una gran estructura que nos permita ser una sociedad con parámetros y comportamientos éticos de alta calidad. Muchas gracias, ingeniera. No sé si alguien más desea hacer algún comentario o pregunta, por favor. Primero David Gallegos y después ingeniero Renan Cornejo. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto y un honor seriamente compartir este tipo de conferencias con todos ustedes. Me queda muchas cosas pendientes, yo diría, ¿no? Qué pena que no se pueda hacer presencialmente. Sería aún mejor o de mayor valor y de mayor lección para nosotros poder expresar y recibir esa charla, esa conferencia, que tanta falta. Yo pienso que más que a nosotros que nos hace falta, creo que le hace falta al resto de gente, y al resto de muchos colegas, por desgracia. Yo tengo unos ejemplos tan tristes de que, por decir, ponía ejemplos el ingeniero Carrasco, el ingeniero Mejía Carrasco, de que se debe tener hasta una tabla de costos, por decir, unos mínimos hasta unos máximos, o no sé si vale también poner máximos, pero sí unos mínimos. Pero
y a la vez desarrollar profesionalmente ese trabajo, ¿no? Que sea éticamente desarrollado. Entonces, yo digo, cobrar, facturar un mínimo, claro que lo están haciendo, lo logran hacer por un mínimo cuando no lo hacen bien, cuando están saltándose cosas tan importantes o tan elementales de ese trabajo. Y cómo lo presento, digo, mi ejercicio como consultor ambiental o como ingeniero de minas que soy, es copiando, pirateando, cayendo mucho más en la corrupción y presentando esos trabajos al público. Y por desgracia, creo que somos, ahí es lo que nos hace falta, digo, nosotros ética y asociarnos y trabajar, es el empoderarnos para saber denunciar y reclamar al colega que eso no lo está haciendo bien. Necesitamos quizá desde el colegio mismo, como gremio, como persona, tener el valor y ante una autoridad, ante una entidad de control, no permitir, no dejar pasar cosas que vemos que no rayan con la ética, no rayan ni con la técnica, peor ética. Entonces, yo sí digo, necesitamos, además de aprender a ser éticos, a mucha gente enseñarles a ser éticos, a obligarles a que actúen éticamente. Gracias y felicitaciones, ingenieros, y un gusto compartir. ¿Algún comentario, ingeniero Mejía? Sí, totalmente de acuerdo, como yo había señalado, cuando hablamos de los aranceles profesionales, obviamente estos tienen que ser bien analizados en primer lugar y señalar en los códigos de ética de cada una de las profesiones que debe irse individualizando, pero con parámetros generales que hemos señalado en esta conferencia, insisto, deben ser bien analizados para que no se caiga en el tema de que después se reajusten, etcétera. Pero lo lamentable es que aun cuando pongamos máximos o mínimos, la gente va más por debajo de los mínimos. Y eso es lo que le vuelve a la situación impracticable frente a la competencia profesional y caer justamente en el plano no ético de hacer digna a una profesión cuando se cobran valores que no están dentro del mercado profesional y que obviamente tienen sus resultados negativos cuando se ejecuta la obra con esas condiciones mínimas o bajo ese nivel. Gracias. Adelante, ingeniero Cornejo. Gracias. Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Un gusto saludar con los colegas y amigos. Solamente quisiera hacer una pequeña reflexión. El ingeniero Mejía nos ponía como ejemplo dentro de su exposición lo positivo y lo negativo. Hablaba de lo bueno, lo malo, hablaba del yin y del yang. En algunos casos creo que es absolutamente cierto y uno puede darse cuenta qué es bueno y qué es malo. Pero en otros casos, los asuntos éticos y los asuntos morales se ven ciertamente relativizados. Lo que en una sociedad es moral, en otra sociedad puede ser absolutamente inmoral. Y entonces esa relativización nos lleva a un problema para decir, bueno, hago una cosa que me hace bien a mí, aunque le hagan mal a otro. De tal manera que mi reflexión más bien me lleva a pensar de la siguiente manera. Deberíamos guiarnos por un principio que me parece a mí sustancial. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y creo que esa sería una muy buena fórmula para que todos podamos convivir de manera adecuada. Es lo que quería aportar. Muchas gracias.
Gracias, ingeniero Cornejo. Gracias, ingeniero Cornejo. Lo siguiente, que al inicio yo de la charla mencioné que obviamente todos conocemos que no hay verdades absolutas. Yo partía de que las verdades son relativas. Y cuando yo en algún momento daba algún ejemplo, decía justamente eso. Lo que para una sociedad puede ser bueno, para otra sociedad puede ser malo, ¿no? Entonces, por eso yo decía, me adapto más al concepto de moral cuando se dice que es la ciencia que estudia las costumbres, ¿sí? Entonces, si yo me acostumbro a un hecho y que ese hecho por costumbre es calificado como bueno, lo acepto y así yo aprendí. En otro lado, posiblemente es lo contrario, ¿sí? Entonces, yo partía siempre de lo relativo porque no tenemos nadie la verdad absoluta. Sí, gracias. Sí, solamente quería decir una cosa, que desgraciadamente, y ofrezco disculpas por eso, desgraciadamente entré un poco atrasado a la conferencia y esa parte a la que usted hace referencia, sí, seguramente me la perdí. En todo caso, gracias. Disculpas por el retraso. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta, por favor, para dar por terminado? A ver, adelante, por favor. Yo. A ver, Hola, Benalcázar, por favor, y después Fernando Reyes. Adelante. Bueno, buenas tardes. Quería comentar un tema súper importante, que es que no se quede solo en el colegio o en la universidad. Creo que durante toda la vida profesional se debe reforzar el tema de ética y moral en la gente, ¿no? Así como actualmente tenemos políticas, normas de seguridad laboral se obligan a todas las empresas a implementar y a tener y hacer cumplir. De igual manera deben existir parámetros de ética que cumplan las empresas para que sus empleados, cuando no sepan cómo actuar, tengan una guía a la cual referirse y poder aplicar. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo quiero, en mi caso que yo trabajo con importaciones, si yo quiero sacar un contenedor más rápido de la aduana, pago una ayuda, puedo ir muy fácilmente a una normativa y decir, ok, eso en mi empresa no se permite, por lo tanto me voy a demorar los 3 días que me toque, porque así sé que estoy siendo ética. Y es algo que creo que se debe reforzar en todas las empresas cada cierto tiempo, y mucho más en nuestra sociedad que está tan dañada y tan tergiversada, para que así, sin importar el grado de educación y demás, la gente sea retroalimentada todo el tiempo y eso vayan llegando a las familias, a los hijos y con el ejemplo y así poder cambiar la sociedad. No solo en el ramo educativo. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por el comentario. Yo quisiera abonar lo siguiente, que precisamente a raíz de en donde yo inicié con este tema de la ética en el ejercicio profesional, fue una preocupación de gente del extranjero, los ingenieros japoneses que vinieron a darnos estas conferencias de sismoresistencia y de aisladores sísmicos y toda la tecnología que tiene que ver con el diseño estructural antisísmico, en el sentido de que ellos, sabiendo la condición en la que está nuestro país a nivel ético, entre las conferencias técnicas querían que se incluya esto. No debe haber sido porque se les ocurrió, sino porque era necesario, porque era fundamental hacer esto dentro de lo que es la estructura de la sociedad ecuatoriana. Y obviamente, al hablar en términos de la estructura de la sociedad ecuatoriana, se incluyen negocios, escuelas, universidades, familias, etcétera, y las empresas, como el caso que ha señalado. En el sentido de que esta norma de conducta y los códigos de ética pueden ser generalizados para cualquier tipo de condición y actuación humana particular o empresarial. Gracias, ingeniero. Fernando Reyes, por favor. Tengo una pregunta. Primero le felicito por su excelente explicación.
y creo que la pregunta es pertinente dentro del marco de su conferencia. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el gobierno, aprovechando los excesivos niveles de discrecionalidad que la Constitución le permite, trata de entregar ciertos activos petroleros, activos energéticos, bajo el argumento de que la caja fiscal no tiene dinero cuando no es así? Y obviamente se está yendo en una condición en donde posiblemente el gobierno actual y un poco el próximo gobierno tenga la oportunidad de contar con un flujo de caja un poco mayor al que se esperaba este año. Pero en cambio, si se le ve en el mediano y largo plazo, lo que puede ocurrir es que precisamente el aporte que se tiene para la renta estatal por parte de estos activos se vayan reduciendo en función del tiempo. Sobre esto quisiera, por favor, que opine. Yo considero, en términos muy personales, que lo que se está tratando de hacer es abusar de nuestros bienes. Empoderarse de situaciones que como Estado nos pertenece a todos los ecuatorianos, empezando por esta premisa, considero que eso es antiético. Y no estoy de acuerdo con que se empiecen a vender pasivos en últimas instancias de un gobierno que, ¿sí?, para cumplir situaciones fiscales, económicas, que no los ha podido planificar, ¿sí? Porque también tiene que ver con una mala planificación el hecho de que en último momento, para salvar los muebles, como se dice vulgarmente, me sirvo de los bienes que nos pertenecen a todos. Y mucho más antiético es hacerlo al final de un gobierno. Ese es mi criterio muy personal. Antiético, antiético. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar por terminada la conferencia. En nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, zona norte del Ecuador, damos las gracias al ingeniero Fausto Mejía por su excelente conferencia y a todos ustedes por su asistencia y participación. Buenas tardes, muchas gracias. Ingeniero Maruri, si me permite hacer yo una última pregunta. Dígame. Esto es como examen, como he estado acostumbrado a hacerlo en mis presentaciones. Quiero que me digan cualquiera de los asistentes a esta pequeña charla, ¿cuál fue lo común en todas las diapositivas de mi presentación? Para ver si son observadores. Al final de cada presentación, de cada lámina, tenía yo un detalle. Adelante, Alfredo Benalcázar. Hay premio. La flechita roja que indica el cambio de página. Bueno, no era una flechita, Alfredo. ¿No ven? Así también cuando yo daba clases, al final de la clase preguntaba, aparte de que si me entendieron o no, algo clave para irme satisfecho. Y quiero irme satisfecho de esta pequeña presentación. Si alguno de ustedes pone un poquito más de tiempo en su memoria para darse cuenta de lo que yo en cada una de las diapositivas al final de la animación ponía un objetito. No. Es un resumen. Bueno, por ser buena gente les voy a perdonar y voy a contestar. Ahí aparecía, no la flecha. A ver, Alfredo, por favor. Es una especie de consejo que usted pone al final, por ejemplo, en el asunto de la ética que dice coraje, generosidad, prudencia, ¿no? Pone coraje para vivir, ¿no? Entonces es un empuje que nos da para que nosotros mejoremos, ¿no? Esa es mi
mi reflexión, no sé. Bueno, en todo caso, acojo su sugerencia para poner en otra situación, en otra presentación. Pero lo que yo señalaba al final de cada diapositiva como animación era una plomada. Uno de los instrumentos, herramientas que utilizamos en la ingeniería, en la albañilería. ¿Sí? ¿Y qué simboliza la plomada? La normal, la perpendicularidad que debemos tener nosotros en nuestro comportamiento. Y esa es la ética. El simbolismo de la plomada. La verticalidad, el plomo que decimos en la construcción. Y así debemos hacer y continuar en nuestra actividad diaria y no se diga en el ejercicio de la profesión. Ser totalmente verticales, sinónimo de ser totalmente éticos. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias a Fausto. todos. Muy bien. Hasta otro día.